administrativas, como todos sabemos, anteriormente se aplicaba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales. Esta ley ya no aplica, nada más se dejaron algunos capítulos en cuanto a juicio político. La que aplicamos actualmente es la Ley General, que es federal, nos aplica a todos. Y ahorita vamos a ver en qué consiste, cuál es el procedimiento. Nada más hay que tener en consideración que si hay algunas conductas que impliquen responsabilidad administrativa que se llevaron a cabo previo a la entrada en vigor de esta ley, seguiremos aplicando la ley anterior, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y entró en vigor a partir del 19 de julio del 2017, es decir, a partir del 19 de julio empieza su aplicación de lleno. Cualquier conducta que implique un acto o una omisión de responsabilidad administrativa va a entrar ya el procedimiento que considera la ley general. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Pues distribuir las competencias entre los distintos órdenes de gobierno, de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sancionando acciones y omisiones, además de que considera acciones de los particulares. También aquí señala sanciones para los particulares que incurran en responsabilidad o en este caso sería delitos. Esta presentación también se va a quedar aquí en el instituto por si ustedes la requieren. Para efectos de esta ley, de la ley general, ¿qué se entiende? Secretaría, la Secretaría de la Función Pública Federal, autoridad investigadora, la Secretaría de la Función Pública Federal, homólogos en las entidades federativas, los órganos internos de control. En el caso de los municipios son las contralorías internas, que ellos forman parte o vienen a integrar el órgano interno de control del municipio. La autoridad sustanciadora, igualmente, Función Pública Federal, homólogos en las entidades federativas, órganos internos de control. Aquí también habla de auditoría superior, igual en la anterior, en las entidades federativas y las unidades de responsabilidad en las empresas productivas del Estado. Autoridad resolutora, tratándose de faltas administrativas no graves, ahorita vamos a ver el distingo entre graves y no graves, lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado. Aquí al momento de integrarse el órgano interno de control se tiene que considerar un titular de responsabilidades, un titular de auditorías, para que uno sea autoridad investigadora, autoridad sustanciadora y tenemos que tener una autoridad resolutora, que es la que sigue. Tratándose de faltas administrativas no graves, va a ser la unidad de responsabilidades administrativas, el servidor público asignado para las faltas administrativas graves y de particulares lo va a ser el tribunal administrativo. Nosotros investigamos, pero el que resuelve las faltas graves va a ser el tribunal. Tribunal, la sección competente en materia de responsabilidades administrativas de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí ya tenemos integrado nuestro tribunal en salas especializadas en su caso que establezcan dicha materia, así como los homólogos en las entidades federativas. Sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo señalaba anteriormente, servidores públicos, ex servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves, ya ellos no quedan fuera, ya la ley los sanciona. Y las autoridades competentes, la Secretaría de la Función Pública, el órgano estatal de control, en el caso de los municipios, los órganos internos de control, de la Auditoría Superior de la Federación, también el órgano interno de control, entidades de fiscalización superior locales, los tribunales administrativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Los principios y directrices que rigen el actuar de los servidores públicos. Aquí es muy similar a la ley anterior, debemos de tener disciplina, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, lealtad, integridad, profesionalismo, eficacia, rendición de cuentas y eficiencia. Muy similares a los que señalaba la ley anterior, amplían algunas áreas. Autoridades competentes para investigar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción. Tenemos la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control
y el órgano estatal de control. En el caso de los municipios, órganos internos. ¿Qué va a hacer? Investigar y calificar las faltas administrativas. Va a sancionar las faltas administrativas no graves, lo que somos nosotros el órgano estatal de control, investigar y elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa. Como quiera, más adelante hay un diagrama de flujo para que vean cuál es el procedimiento a seguir en faltas graves y faltas no graves. En las faltas graves, turnarlas al tribunal, que es quien va a resolver, o el Tribunal Federal o los homólogos en las entidades federativas, investigar y elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Esto va a ser la autoridad investigadora, emite su informe y lo turna a la autoridad sustanciadora. Y denunciar ante la Fiscalía Especializada, que también ya tenemos nosotros aquí nuestro fiscal especial para el combate de actos de corrupción. Igual vamos a investigar, se va a turnar en caso de que se detecte alguna falta que implique un delito. Faltas administrativas no graves de los servidores públicos. Aquí, que incurran en actos u omisiones, puede ser por acción o por omisión. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto. Denunciar los actos u omisiones en ejercicio de las funciones que llegare a advertir que puede constituir una falta administrativa. Atender las instrucciones del superior jerárquico. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la declaración de intereses. Aquí ya se integra la declaración de intereses. En caso de no presentarse, considera una falta grave, no grave, perdón. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o la utilización indebida. Aquí es todo lo que tenemos a nuestro cargo como servidor público, toda la documentación, información privilegiada y no privilegiada, datos personales, aquí va muy de la mano con la Ley de Acceso a la Información. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Aquí si recibimos algún requerimiento de una autoridad judicial o administrativa, hay que atenderlos en tiempo y forma. Siguiente, sanciones. ¿Cuáles son las sanciones a las que nos podemos hacer acreedor por acción u omisión de las faltas no graves? Amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión de 1 a 30 días naturales, destitución de nuestro empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Aquí se incrementa la inhabilitación de la que consideramos nosotros en el Estado de 3 meses, que no podrá ser menor de 3 meses ni mayor de 1 año, porque aquí ya nos divide faltas de graves a no graves. El procedimiento, ese es el diagrama de flujo que les comentaba, en faltas no graves. Esto es lo que vamos a hacer nosotros como órgano estatal de control, lo que van a hacer los municipios en sus órganos internos de control. Aquí la autoridad, que es investigadora, va a utilizar, ya sea por oficio, denuncia o derivado de auditorías que hagamos al interior de nuestra dependencia o de las entidades que tengamos en su caso. Podemos utilizar medidas de apremio para solicitar información, o en el caso del Estado se pueden hacer convenios con autoridades financieras, bancos, instituciones bancarias para solicitar esa información. Se va a llegar a hacer convenios con esas autoridades. El secreto bancario es muy difícil de ingresar, pero la Federación está haciendo convenios, Estado lo va a llegar a hacer para solicitar esa información. Incluso aquí también las denuncias, aquí habla de las quejas, ya las quejas ya se cambia de nombre de queja a denuncias, se pueden recibir anónimas. Anteriormente nuestra ley del Estado no lo permitía, ya podemos recibir denuncias anónimas. Se recibe, se hace la investigación por medio de la autoridad investigadora, se emite el informe de presunta responsabilidad administrativa. Este es muy importante, aquí vienen los requisitos: nombre y domicilio de la autoridad investigadora, nombre y domicilio del servidor público autorizado, del presunto responsable. Este es bien importante porque se pueden llegar a recibir una auditoría, pero si no me señalas quién es el responsable, el presunto responsable, se puede iniciar un procedimiento contra quién o quiénes resulten responsables, pero a quién vas a sancionar a fin de cuentas. Entonces hay que identificar al presunto responsable, la narración de los hechos, todo esto lo debe traer el informe,
infracción en que se imputa, pruebas y medidas cautelares solicitadas, firma autógrafa de la autoridad investigadora. También es muy importante porque se puede solicitar que la autoridad investigadora subsane alguna omisión, aclare algún dato que se haya presentado. Se turna el informe a la autoridad sustanciadora. Esta autoridad lo revisa, en su caso lo admite o lo regresa nuevamente a la autoridad investigadora para subsanar. Una vez que se admite, se cita, se emplaza para llevar a cabo una audiencia inicial y se nombra defensor de oficio. Esta es una nueva figura que se tiene que nombrar al presunto responsable un defensor en caso de que él no tenga abogado o persona de su confianza que lo represente. Se lleva a cabo la declaración, puede ser por escrito, puede ser verbal, se ofrecen pruebas y se lleva el desahogo de pruebas y alegatos y se dicta la resolución, se tiene 30 días. Este es en faltas no graves. Básicamente el mismo diagrama de flujo, lo básico se ve en las faltas graves, ahorita lo vamos a ver más adelante, nada más que ya se lleva obviamente otro paso donde se turna al tribunal. Ahorita lo vamos a ver. No sé si tengan alguna duda, por lo pronto no. Sí. Allá va un micrófono. No sé si quieres que las vayamos viendo o si hasta que termines. Como tú, vamos a ver más adelante el de faltas graves, trae un poquito más de ampliación. No, hasta ahí, por ejemplo. Hasta ahí. Por ejemplo, Sí, dime. Ahorita tú comentas que la ley aplicable según la fecha que se cometa el acto será la ley general o la ley estatal. Sí, Así exacto. es, ¿no? Pero no nos mencionas si es en norma sustantiva o en norma procesal. En todo. Bueno, porque aquí yo sí disiento de tu comentario. Hay jurisprudencia, incluso de la ley de amparo. Cuando entró la ley de amparo en 2012, 2013, existe el conflicto de leyes en el tiempo en atención a la disposición normativa que vas a aplicar tanto para norma sustantiva y norma procesal. Y en cuanto a norma procesal, dice, rige la norma al momento en que encuentra su vigencia, que está al momento de estar vigente, para la no retroactividad de la ley, y no vas a poder aplicar leyes que son derogadas ya por una ley posterior en procedimiento. En materia sustantiva no hay problema, en materia sustantiva vas a aplicar la ley que se encontraba vigente al momento de la comisión del acto. Entonces, yo creo que esa apreciación va a generar infinidad de controversias. Sin embargo, por criterios de la Corte y por jurisprudencia definida, en normas sustantivas se aplica la ley estatal, en normas procesales se aplica la disposición federal, y eso nos va a llevar a un sinfín de problemas cuando hay actos de tracto sucesivo y cuando son instantáneos, y eso nos genera otro problema. Dentro de un procedimiento va a operar qué tipo de caducidad o va a operar prescripción, cuál tipo de la prescripción, si es sustantiva o es procesal, y a su vez eso nos genera una infinidad de problemas. Sí es un punto importante el cual hay que definir, porque si bien es cierto no hay antecedentes federales aún ni estatales aún, sí tenemos criterios tanto de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y tenemos en materia de la Corte, ¿no? En materia de aplicación retroactiva de leyes sustantivas y leyes procesales. Pero entonces por eso sí a nosotros nos está surgiendo muchos problemas en relación a ese conflicto de leyes, que desde el punto de vista en particular, lo que debemos aplicar en una disposición, en una conducta que se generó antes de la entrada en vigor de la ley general, será aplicar durante proceso ley general, pero tengo que calificar conforme ley anterior, que es la sustantiva. Si no lo hiciéramos así, sería tanto como decir en los juicios mercantiles, que ahora se siguen a través del juicio oral, y se firma un pagaré, otro tipo de documento anterior a la fecha, decir, bueno, te voy a seguir un juicio escrito, porque fue al momento en que se firmó el pagaré. Sin embargo, eso no aplica. Lo que aplica es que aplicas el procedimiento nuevo que está en el Código Procesal, porque son normas diversas. Entonces, nosotros en particular tenemos esa situación que vamos en el municipio, tenemos definido seguir esas líneas, seguir esas propuestas para poder
resolver esos asuntos. Tenemos otras cuestiones que, por ejemplo, exfuncionarios en la antigua ley, si un funcionario comete una infracción al momento de ser funcionario conforme a la ley estatal y actualmente ya no es funcionario, la pregunta es, ¿puedo iniciarle un procedimiento con la ley anterior? Pues probablemente no, porque ya no es funcionario. Sería lo que pensaríamos, ¿no? No puedo iniciarle un procedimiento de responsabilidad. Sin embargo, en materia penal sí puedes iniciar, depende de la falta. bueno, yo creo que en materia administrativa también le puedes iniciar, porque en materia administrativa dice la conducta que se relacionó en el momento de que se fincó esa conducta, pero no lo menciona la ley anterior, es interpretación, tampoco no hay muchos criterios en relación a ello. Sin embargo, si estuvo dentro de la aplicación, nosotros haciendo un análisis de que qué es lo que rige a una ley estatal de responsabilidades, si es al sujeto o es a la conducta, tendríamos que analizar qué es lo que nos dice la ley estatal, porque si tenemos, otra vez por analogía, una ley mercantil sobre la aplicación de un particular, diríamos que lo que rige la ley mercantil es el acto es de comercio y aunque tú no seas un comerciante, se te aplica la ley mercantil, sin importar qué tipo de calidad de sujeto seas. En ese sentido, nosotros decimos que si tú cometiste, o pensamos que si tú cometiste un acto como funcionario, eres sujeto de una ley de responsabilidades, porque lo que la ley está regulando son conductas, no calidades de sujetos. Entonces, pero por eso digo, hay actos de tracto sucesivo, que en el tránsito de leyes, por ejemplo, vamos a citar, hubo, no sé, una obra pública que tenía un recurso federal o estatal, inicias una contratación, esa contratación se va ejecutando durante el tiempo, termina esa obra dentro de la vigencia de esta ley y tenemos infracciones tanto desde el momento de la licitación como al momento de la terminación de la obra pública. ¿Cuál ley voy a aplicar? Ahí la federal, habiendo un peso federal, te vas sobre la federación. ¿Y si es estatal? ¿Y si es municipal? Ahí te vas sobre el Estado, sobre los artículos transitorios que señala que se va a aplicar la ley vigente en su momento. Pues sobre los transitorios de la ley de responsabilidades. Es que sobre una misma obra, tengo al inicio de la obra que está mal contratada y al final está mal finiquitada, sin embargo, está en medio Lo que el inicio pasa de la ley. que la ley anterior no te daba facultades de calificar una falta como grave o no grave. No puedes calificar una falta con la ley de responsabilidades de los servidores públicos estatales porque no te da esas facultades como autoridad. Tú sabes, no se te puede hacer más allá. La pregunta es, ¿la calificación es proceso o es sustancia? Es dentro del mismo procedimiento al momento Entonces, de emitir proceso, el dictamen, el informe de presunta Si es responsabilidad proceso, administrativa. entonces aplico la ley general. Pero depende del momento en que se llevó a cabo la falta. Por eso, Si fue es que antes el o fue proceso, después. el proceso que estás mencionando aquí, esta es una norma procesal, la calificación es una norma procesal, no es una norma sustantiva, ¿o es sustantiva? Estamos hablando en materia administrativa, por ejemplo, tu analogía con la mercantil no aplica. No, pero es que todas las normas Tampoco. llevan exactamente Sí. lo mismo, norma procesal y norma sustantiva. Sí, pero aquí vas a calificar tú la falta desde que tú emites el informe de presunta responsabilidad, lo admites y si es incluso sustancias y si lo turnas al tribunal y tú lo calificaste mal, el tribunal tiene la facultad de regresártelo y ellos no emiten la resolución. ¿Por qué? Porque yo lo regreso, lo remito porque para el tribunal no lo calificaste bien, o sea, hasta casi concluido el procedimiento, ahí se hace la calificación, o sea, tú ya lo calificaste, pero el tribunal tiene facultades de regresártelo para que reclasifiques, pero hasta casi al final del procedimiento. Sí, claro, o sea, la calificación como acto es del proceso, la sustancia de cómo tú calificas es sustancia, entonces, por eso esa distinción entre una y otra cosa es la que yo pienso y he participado en varios foros, no tienen bien definida. No. Y si bien así dices, es materia administrativa, la materia administrativa tiene normas sustantivas y normas procesales. Aquí la federación lo que nos ha dicho a nosotros es que hay que esperar los criterios de la Corte. ¿Y cómo Hasta vamos en a tener- tanto la Corte no emita criterios, nosotros como autoridad estatal no tenemos facultades para ir más allá de lo que la ley nos permite, incluso autoridades municipales Pero es un también. criterio de oídas, no es un Eso- criterio sustentado en una disposición jurídica. No, es el criterio que ellos emitan en su momento, hasta en tanto no se dé la acción específica. ¿Y cómo vamos a tener criterios si no resolvemos? O sea, Hasta esa es la cuestión. dependiendo, es muy subjetivo poder emitir una resolución, hasta en tanto no estás dentro del mismo procedimiento
hasta que tú lo revises, veas, puedes emitir alguna… Bueno, yo no creo que sea resolución. objetivo, para mí es muy objetivo en analogía con otras infinidad de materias, pero esas son las dudas que tenía hasta aquí. Al rato comento más. ¿Ok? Gracias. Faltas administrativas graves de los servidores públicos, aquí estamos hablando de peculado, desacato, cohecho, encubrimiento, contratación indebida, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, desvíos de recursos públicos, utilización indebida de información y abuso de funciones. Además, las faltas administrativas graves se considera utilización indebida de información privilegiada, enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés que intervenga por motivos de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma con la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que se tenga un conflicto de intereses o impedimento legal. Aquí va muy de la mano con la declaración de no conflicto de interés que vamos a presentar al momento de llevar a cabo nuestra declaración de situación patrimonial. Sanciones por faltas administrativas graves. Señala la ley que se va a sancionar con suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales, destitución del empleo, cargo, comisión, una sanción económica, inhabilitación temporal de 1 hasta 10 años si el monto no excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de 10 a 20 años si el monto excede de dicho límite, y cuando no se cause daño o perjuicio ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Este es el procedimiento. Como les decía, es similar el inicio, acceso a la información. La autoridad investigadora emite el informe de presunta responsabilidad administrativa, ya sea derivado de una denuncia, de una auditoría, de información que se tenga, la declaración de situación patrimonial. El informe de presunta responsabilidad administrativa tiene los mismos requisitos que el anterior. Se turna a la autoridad sustanciadora, esta autoridad admite el informe, emplaza para audiencia inicial, señala el defensor de oficio, se lleva a cabo la declaración por escrito o verbal, se ofrecen pruebas, se cierra la audiencia inicial y se remite al tribunal administrativo el expediente. Aquí en este caso se calificó como una falta grave. Verifica el tribunal, en su caso de que sí considere que es una falta grave, admite pruebas, alegatos y dicta resolución. En caso de que no, lo verifica y solicita se reclasifique. Si se vuelve a señalar que es una falta grave, pues ya se turna para resolución. En caso de que se reclasifique como una falta no grave, se remite a la autoridad sustanciadora para que ellos resuelvan conforme al diagrama de flujo que vimos anteriormente como una falta no grave. Autoridad superior y las entidades fiscalizadoras superiores locales tendrán competencia para investigar, sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. Aquí estamos señalando la prescripción y la caducidad. La prescripción son faltas administrativas no graves, van a prescribir en 3 años. Las faltas administrativas graves, el plazo de prescripción será por lo menos de 7 años. Y en cuanto a la caducidad, por dejarse de actuar por más de 6 meses sin causa justificada, se decretará a solicitud del presunto infractor. Señala la ley también los recursos. Son distintos tipos de recursos: revocación, reclamación, apelación, revisión. Aquí son las autoridades del promovente y la autoridad que va a ser servidores públicos, ante la autoridad, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación o el órgano interno de control que emitió la resolución. En cuanto a la reclamación, son los servidores públicos, los particulares, el tercero interesado, igual ante SFP, Auditoría Superior de la Federación, el tribunal o el órgano interno de control. La apelación, servidores públicos, particulares y terceros ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y el de revisión, la Secretaría, la SFP, Auditoría Superior de la Federación, del órgano interno de control, ¿ante quién? Ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Sería todo, es un esbozo muy general de la ley, todavía estamos nosotros esperando criterios, normas, indicaciones, estamos muy supeditados al Sistema Nacional Anticorrupción que va a emitir en su caso la Plataforma Digital Nacional,
los formatos de declaración patrimonial. También tenemos que esperar a que ellos mismos emitan los lineamientos, cómo se va a presentar. Por lo pronto estamos funcionando con la que actualmente tiene la Secretaría de Fiscalización, pero en su momento, cuando se lleguen a emitir esos formatos, se les van a hacer a conocer por los medios. Igual las denuncias también va a tener otros criterios conforme a la Plataforma Digital Nacional. Entonces, hasta que el Sistema Nacional no emita y a su vez el Sistema Estatal emita lineamientos a seguir, vamos a estar funcionando por lo pronto. No sé si tengan alguna otra duda. ¿No hay preguntas? Muchísimas gracias, licenciada. Le queremos agradecer, un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Mirza. Continuamos con el programa y la siguiente exposición es denominada Prevención de Delitos Electorales, a cargo del maestro Isaac Enrique San Román de la Torre. Él es director de área de la FEPADE y les voy a leer parte de su semblanza. Él cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el título de abogado con mención honorífica. En 2010 fue acreditado como formador de formadores por el International Criminal Training Assistance Program de la Embajada Norteamericana y obtuvo el certificado de experto en técnicas avanzadas de entrevista e interrogatorio al indiciado, emitido por esta misma embajada en la ciudad de Bogotá, Colombia. En 2011 obtuvo el diploma de experto en Derecho Electoral emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2013 fue certificado como capacitador de cursos presenciales por la Secretaría de Educación Pública. Además, estudió la especialidad y maestría en Ciencias Penales, así como el doctorado en Administración Pública en la Universidad Anáhuac del Norte. En el ámbito laboral se ha desempeñado como litigante en diversos despachos jurídicos, ha laborado en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente es director de blindaje electoral de la FEPADE. En la actividad académica ha impartido cursos de capacitación a nivel nacional sobre blindaje electoral, dirigido a servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales, además de organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Cursos especializados en materia penal electoral, dirigidos a agentes del Ministerio Público, del Fuero Federal y Local, así como peritos. Ha impartido y participado como ponente en diversos diplomados y foros organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal Electoral y autoridades electorales locales. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas en materia electoral. Un fuerte aplauso para recibir al doctor Enrique San Román de la Torre. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy su servidor Enrique San Román. Vamos a hablar sobre delitos electorales, sobre prevención del delito. Como bien lo mencionaban las personas que magistralmente expusieron antes que yo, en la mañana se firmó un convenio de colaboración entre la FEPADE, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Fiscalización, y lo que se pretende es precisamente evitar que se cometan responsabilidades administrativas, delitos electorales. Y para eso, bueno, antes de iniciar quiero decirles, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o queja, levante la mano, con muchísimo gusto lo tomaré en cuenta. Interrúmpame, no tengo ningún problema, tratemos que sea un diálogo más que un monólogo, tratemos de simplemente ver cuáles son las reglas básicas, qué se puede y qué no se puede. Y por ello les quería comentar que hoy en día estamos ante el proceso electoral más grande y complejo en la historia de nuestro país. Nunca antes había habido una elección como la que vamos a vivir el 1 de julio del 2018. Esto significa un gran reto para todos, para ciudadanos y para instituciones, para autoridades, para todos. Y en Coahuila tiene una cuestión específica muy especial: la reelección de los alcaldes sin necesidad de que se renuncie. Esta es una cuestión muy peculiar de su estado, que es muy importante que tengamos claro qué se puede y qué no se puede. Es cierto, no es necesario que renuncie, es una cuestión optativa. Sin embargo, eso no quiere decir impunidad. Eso no significa que podamos utilizar los recursos públicos con fines políticos, porque eso constituye un delito electoral.
Entonces la línea es muy delgada. Les exhortamos y les invitamos a respetar la normatividad que ya hemos visto y que ahorita veremos sobre los delitos electorales, ¿ok? Les reitero, por favor, dudas, sugerencias, comentarios, levanten la mano, con mucho gusto los tomaremos en cuenta, interrúmpanme, no tengo ningún problema con ello. ¿Qué vamos a platicar hoy? ¿Qué es la FEPADE? Los órganos electorales, la reforma política, muy rápido porque ya lo comentó el maestro, proceso electoral y delitos electorales y responsabilidades. Entre eso platicaremos la situación en peculiar de Coahuila, que también ya comentó el maestro, únicamente haré un resumen muy sencillo. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es la FEPADE? La FEPADE somos la institución de la Procuraduría General de la República que nos encargamos de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales. Esa es nuestra función, prevenir, investigar y perseguir delitos electorales. Se creó la FEPADE desde el año 1994, cuenta con autonomía técnica. ¿Qué quiere decir? Las resoluciones de la Fiscalía no pasan por ninguna validación de autoridades centrales de la Procuraduría. Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las funciones de la FEPADE? Lo que les decía, prevenir, investigar y perseguir delitos electorales. Pero, ojo, nosotros nos encargamos de los delitos electorales federales. Hay una Fiscalía Electoral en su estado que se encarga de los delitos electorales locales. Muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo distinguimos entre uno y otro? Muy sencillo. Delitos electorales federales, los que tengan relación con las elecciones federales. Son elecciones federales cuando elegimos a quiénes. Presidente de la República, senadores y diputados federales. En esas elecciones todos los delitos son de acá, de FEPADE. Pero cuando elegimos a gobernador, diputados locales o ayuntamientos, los delitos son competencia de la Fiscalía Local del Estado de Coahuila. ¿Ok? Entonces, esa es como la regla general, la diferencia básica. Sin embargo, hay 5 casos que aunque sea una elección local, el delito se convierte en federal. Esos 5 casos son muy sencillos, están en la lámina y se los digo. Muy rápido, muy fácil. 1. Cuando se recoja la credencial para votar. Recoger credenciales para votar en cualquier tiempo es un delito electoral federal. No importa que haya o no proceso electoral, si recogemos una credencial sin causa justificada por la ley, es un delito electoral. Y solamente hay una causa justificada por la ley que los del instituto sabrán decirme cuál es. ¿Quién puede recoger una credencial y en qué momento? El presidente de la mesa directiva de casilla, cuando el que la presenta no es el titular o cuando está visiblemente alterada. Solo él, fuera de ahí no hay otra cuestión. Entonces no podemos recoger credenciales para votar. ¿Ok? Segundo, cuando se altere el registro federal de electores. Este es el delito que más se comete a nivel nacional. ¿Qué significa alterar el registro? Muy sencillo, ir y mentirle al INE. Voy y le digo que me llamo Juan cuando me llamo Enrique. Voy y por cuestiones de usurpación de identidad saco una credencial que no son mis datos y con eso tramito un crédito. Eso es la usurpación de identidad, pero es una alteración al registro federal de electores. O incluso por cuestiones de vanidad llega a suceder que ya no me gustan los añitos que tengo porque ya traigo varios encima, entonces me quito uno que otro, altero mi acta de nacimiento, se la presento al INE, eso es una alteración al registro. O viceversa, los jóvenes adolescentes de 16, 17 años que quieren tener una credencial para votar, alteran su acta de nacimiento para coincidir con 18 años, tramitan la credencial, eso es un delito electoral federal. ¿Ok? Entonces, muy fácil. Primero, recoger credencial. Segundo, alterar registro. Tercero, cuando el que comete el delito sea un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Si es un delito en este sentido, se convierte en federal. Cuarto, igual muy fácil, cuando se desvíen recursos públicos federales. Si lo que se desvía son recursos públicos federales, inmediatamente la federación atrae competencia. Aunque sea un servidor público municipal, si está desviando recursos públicos federales para favorecer un partido político, el delito se convierte en federal y es investigado por la Procuraduría. ¿Ok? Y quinto, cuando el INE organiza la elección. Ahorita veremos muy rápido que hay algunas ocasiones, derivado de la reforma 2014, que el INE puede organizar elecciones locales. ¿Ok? Aunque no es el caso de esta elección, al menos no en el estado de Coahuila. Muy bien. ¿Queda claro la competencia de la FEPADE? Está fácil, ¿no? Órganos electorales. Hay 3 y es muy importante que nos quede como muy claro qué hace cada uno de ellos, porque de repente existen muchas críticas y dicen, es que FEPADE desde 1994 ya tiene muchos años que fue creada y nunca ha anulado una elección. No, y pues nunca lo va a hacer porque FEPADE no puede anular elecciones. Entonces, muy sencillo, el INE, el tribunal
que no se llama TRIFE, se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPADE. Cada uno de ellos tiene su tarea, muy sencillo. El INE organiza la elección, el tribunal valida la elección, es el único que puede anularla, y finalmente la FEPADE, que se encarga de perseguir delitos. Igual que esto, tiene un Instituto Electoral de Coahuila, que organiza las elecciones locales, tiene un Tribunal Electoral local, que valida las elecciones locales, y finalmente tiene una Fiscalía local. ¿Ok? Muy fácil. Ahora, esto lo tocaré de forma muy rápida, porque ya lo había comentado el maestro. En 2014 hubo un cambio fundamental en la democracia en nuestro país. ¿Qué sucedió en 2014? Lo resumo en una sola palabra. Se nacionalizó la materia electoral. ¿Por qué? Les pongo un simple ejemplo. Se crearon 3 leyes generales: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y la que nos interesa como FEPADE, Ley General en materia de delitos electorales. ¿Por qué se nacionalizó? Muy fácil. Antes de esta reforma, abogados, ¿en dónde estaban los delitos electorales? ¿En qué código? Si quería conocer los delitos electorales de Coahuila, ¿a qué código me iba a buscar? Código penal, muy bien. Cada uno de los estados tenía su propio catálogo de delitos electorales. ¿Y cuál era el problema? El problema era que lo que era delito en Coahuila no era en Hidalgo, y lo que era delito en Hidalgo no era en Baja California, y lo que era delito en Baja California no era en Chiapas, y todo lo que decían estos 4 códigos no venía en el Código Penal Federal. Significaba que no teníamos un catálogo homogéneo de delitos electorales. Entonces dependía de cada estado decir cuál era un delito electoral. Esto se terminó con la reforma 2014. Se creó esta ley, y esta ley contiene el catálogo único a nivel nacional de delitos electorales. Lo que está en esta ley es delito electoral. Lo que no está en esta ley no es delito electoral. Ya los códigos penales locales no tienen delitos electorales, están en esta ley. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil. Cuando de ese catálogo el delito es federal, lo investiga la FEPADE. Cuando de ese catálogo el delito es local, lo investiga la Fiscalía del Estado, de cada estado en su caso. ¿Ok? Esto de transformación de instituciones, muy rápido, ustedes ya lo conocen mejor que yo. El IFE cambió a INE. ¿Y por qué digo nacionalización? Los institutos electorales pasaron a ser organismos públicos locales electorales, y el cambio de nombramientos, que es la esencia, ¿no? Antes, ¿quién nombraba a los consejeros de los institutos? El Congreso local. Con esta reforma le quitan esa facultad al Congreso y ya los nombra el Instituto Nacional Electoral. ¿Ok? La actual integración del Consejo fue nombrada por el Instituto Nacional Electoral. ¿Ok? Igual pasó con los tribunales locales. Ya no pertenecen al Poder Judicial de cada estado y ahora son nombrados por el Senado de la República. ¿Ok? Muy rápido y muy sencillo, es justo lo que les dije. El INE designa a los consejeros, Senado a los magistrados y se nacionaliza el catálogo de delitos electorales. Eso fue lo que pasó en 2014, nacionalización de la materia electoral. Creo que con que tengamos eso claro, podemos entenderlo de forma muy sencilla. Ahora, entramos un poquito más en materia en esto último. Cambiaron algunas reglas, entre ellas destacamos 2. La jornada electoral será el primer domingo de junio, a excepción de esta. Esta será el primer domingo de julio, pero las posteriores se cambiaron a junio. Equidad de género real, porque antes, ¿qué sucedía? Se decía 50% candidatas y 50% candidatos, pero cuando era una candidata mujer le poníamos un suplente hombre, cuando llegaba al cargo público le decíamos normalmente a la mujer, pues muchas gracias, va a entrar el hombre al cargo, y ahora ya no se permite eso. Si la candidata es mujer, la suplente debe ser mujer; si el candidato es hombre, el suplente debe ser hombre, ¿ok? Como debe ser para garantizar la equidad de género. Pero lo que más nos interesa es esto, por cuestión de servidores públicos. La Constitución, el artículo 41 constitucional, por primera vez habla de causales de nulidad de elección. Y dice la Constitución, son causales de nulidad de elección 3 cosas. Esto antes se dejaba la ley secundaria. Ahí solo viene una, les mencionaré las 3 muy rápido. 1, cuando se rebasen topes de campaña en más de un 5%. Eso es una causa para anular la elección. Eso que se preocupen los partidos. Bueno, si van a buscar elegirse, sí, preocúpense. Segundo, cuando se contraten tiempos de radio y televisión prohibidos. Eso también cuestión de los partidos. Pero ojo con el tercero. Va a ser causa de nulidad de elección el que existan recursos públicos en las campañas.
Hoy en día, utilizar recursos públicos en las campañas no solo es un delito, es una causa de nulidad de elección. Importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en el esquema que estamos platicando, porque hay quien dirá, ¿a poco nada más porque preste 2 camionetas del ayuntamiento se va a anular la elección? La Constitución dice, dicha aportación debe ser objetiva y determinante. Objetiva no hay problema con que se dé, la actualizamos. La cuestión es determinante. Eso lo definirá el tribunal. Sin embargo, ojo, que la Constitución abre una puerta trasera muy importante que tengamos en cuenta. Dice la Constitución, pero cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menos de 5 puntos porcentuales, cualquier aportación se presume determinante. Hemos visto elecciones muy complejas, en donde la diferencia entre el primero y el segundo son 1, 2, 3, 4 puntos. En esas elecciones, cualquier aportación se va a presumir determinante y lo determinará el tribunal. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos utilizar los recursos públicos para las campañas electorales, ¿ok? Porque no solo es un delito, es una causa de nulidad de elección. Muy bien, ahora, ¿qué elegimos en 2018? Ahí está lo que les decía. 629 cargos federales y 2.777 cargos locales, lo que significa 3.406. Nunca antes en la historia de México se habían elegido tantos cargos. Esto surgió de la reforma 2014 porque se homologaron los calendarios electorales. Esto representa un gran reto para todos, ¿ok? Y debemos de estar a la altura de ese gran reto. Tema, reelección de alcaldes en Coahuila. Ya se tocó el tema por parte del maestro, pero bueno, lo comentamos muy rápido. Hagamos un poquito de historia. ¿Qué pasó? El 28 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral, donde estamos parados hoy, estableció como fecha límite para renuncia un día antes del inicio de campañas. El 2 de octubre se impugna este acuerdo ante el Tribunal Electoral Local. El 1 de noviembre, en ese ínter, se inicia el proceso electoral local. El 15 de noviembre, el Tribunal Local, como bien lo había mencionado el maestro, revoca la cuestión de la renuncia al cargo, ¿ok? Y señala que la cuestión de la renuncia va en contra del espíritu de la reelección, porque el espíritu de la reelección es que los alcaldes tengan la oportunidad de demostrar que el trabajo que realizan es eficiente. Y si no les das la oportunidad de trabajar para demostrarlo, pues ¿cómo vas a tener una reelección? ¿Ok? Entonces, el 15 de noviembre se revoca. Ahora, hay 2 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con esto que es muy importante que tengamos en cuenta, porque nos generan los criterios generales para esta cuestión, que es la 50 y la 83 diagonal 2017. Una es de Yucatán y otra es de Nuevo León. 50 y 2017 y 83. Esta primera es la 83. ¿Qué dice la Corte? Si bien, y lo explico para los en general, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última autoridad en materia electoral, salvo en acciones de inconstitucionalidad, donde lo es la Corte. ¿Qué dice la Corte? Las entidades federativas tienen la libertad de regular la cuestión de los requisitos de elegibilidad, incluyendo la separación del cargo. La Corte dice, yo no me meto, pero para mí eso debería ser optativo, renunciar o no renunciar. Entonces no se mete, pero da un criterio. Y seguramente si alguna normatividad dice lo contrario, pues con ese criterio, pues básicamente se va a poder ir hacia el otro lado. Y dice la Corte, esto no vulnera los principios de igualdad, equidad e imparcialidad, ya que si bien se va a permitir la reelección, esto no significa que se pueden utilizar los recursos públicos con fines electorales. ¿Ok? Y finalmente, no se considera desvío de recursos públicos el uso de elementos de seguridad de los funcionarios. Si algún funcionario tiene una camioneta blindada por su seguridad, si tiene escoltas asignados para su seguridad, dice la Corte, no se los puedes quitar para que vaya a un mitin político. ¿Por qué? Porque le estás quitando su seguridad. Es algo inherente al cargo público y no al funcionario como tal. Porque así como lo utiliza para ir el fin de semana a una fiesta privada, o decir como lo utiliza para ir el fin de semana a una reunión con sus amigos,
también lo utiliza para ir a este tipo de actos. ¿Por qué? Si no, lo estarías dejando en estado de indefensión física en general. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice la Corte? Esta es la 50. Tengamos en cuenta, 27 estados de los 30 tendrán la opción de reelección. Dice la Corte, debe haber continuidad en el cargo para valorar la gestión. La Corte señala, la esencia de la reelección es que se valore, y si no hay continuidad en el cargo, pues no se puede valorar lo que no existe. ¿Ok? También señala que habría un efecto negativo si tú obligas a renunciar. ¿Por qué? Porque se desintegrarían muchos de los órganos del Estado. ¿Ok? Quedarían, digamos, con funciones muy poco probables de ser eficientes. Procedería a la separación cuando se busque un puesto distinto. Esto es importante. Si yo soy diputado y busco ser alcalde, ahí sí procede la separación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy buscando un cargo hacia el mismo que me está valorando la ciudadanía. ¿Ok? No me están valorando como diputado porque voy a ser alcalde. ¿Ok? Muy bien. Y la esencia es ejercer el cargo de manera continua, lo mismo que vimos arriba. Eso dicen las acciones de constitucionalidad, la 50 y la 83, que es como el fundamento de esto. Y lo que ya había mencionado al maestro, que son las reglas generales establecidas por el Instituto Electoral. Muy sencillo, no se pueden realizar actos de precampaña y campaña en días y horas hábiles. Para esto, lo que se sugiere, y lo platiqué hace un momento con la consejera presidente, que cada ayuntamiento se señale en el cabildo el horario laboral de forma clara, ¿ok? Para evitar confusiones, para evitar señalamientos, para evitar este tipo de cuestiones. Cada ayuntamiento debe tener un horario laboral, si no lo tienen, hacer una reunión de cabildo y establecer el horario laboral. Ahora, como bien se mencionaba hace un momento, hay servidores públicos que deben ejercer el cargo, deben tener disponibilidad las 24 horas. En este caso, ¿cómo que sería? Como bien mencionaban, en el caso de una inundación, no va a poder llegar el alcalde a las 9 de la noche y estar girando instrucciones y de repente llegan los medios y decir, bueno, aprovechando que son las 9 de la noche y que estoy lejos del ayuntamiento, quiero decirles que mi propuesta es la más, en ese momento no. ¿Cuál ha sido el criterio del tribunal en ese sentido? Y los invito a revisar una sentencia que tiene ese tipo de criterios, que es la SUPRAP 52/2014, en donde señala que en este tipo de casos, además de estar en una hora inhábil, no deben estar ejerciendo actos propios de su encargo. Es decir, no solo basta con que sea el día, la hora inhábil, sino que si está ejerciendo actos propios del cargo, no puede hacer proselitismo, ¿ok? Por la propia lógica. Al final de cuentas, aunque sean las 10 de la noche, si fui a ver un accidente que sucedió y a girar instrucciones y los medios me preguntan, oye, ¿qué va a hacer el alcalde para que esto no vuelva a suceder y qué son las acciones que se van a tomar para resarcir los daños? No puedo decir, bueno, primero, antes que nada, viendo que son las 10, quiero invitarlos a votar, pues en ese momento no, porque en ese momento es alcalde, aunque sea fuera del horario laboral, está ejerciendo actos propios de su cargo. ¿Ok? Segundo, no podrán utilizar recursos públicos para actos proselitistas, cuestión que es clara y que ahorita veremos que constituye un delito y que ya vimos que es una causa de nulidad de elección. Tercero, no podrán disponer del personal del ayuntamiento para actos proselitistas. Igualmente, no es válido que diga, bueno, entonces de 10 a 5 ustedes se van a encargar de organizarme el mitin político, porque eso sería desviar recursos públicos con fines electorales, y eso es un delito. Y finalmente deberán respetar las normas jurídicas aplicables. Eso es el acuerdo del Instituto Electoral. Ahora, entremos a delitos, a responsabilidades. Este tema es como el tema central de la FEPADE. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Qué está prohibido y qué está permitido? Ya vimos lo de los horarios laborales. De acuerdo a su legislación, de acuerdo a los criterios que vimos, fuera del horario laboral podrían hacer proselitismo sin ningún problema, siempre y cuando cumplan con lo que vamos a ver ahorita. 3 tipos de responsabilidades en la materia: penal, electoral y administrativa. Cada una de ellas tiene una causa y una consecuencia específica. Pero este tema me gusta más explicarlo con ejemplos porque me parece que así es más claro. Y entonces yo les voy a platicar 3 ejemplos, cuestiones de la vida real que están en los expedientes de la Fiscalía, y ustedes me van a decir si lo que yo les platique es delito o no es delito, o está permitido o está prohibido. Primer ejemplo, supongamos que su servidor Enrique, me pongo como ejemplo porque cuando es algo negativo siempre el ponente debe serlo, y los 3 casos son negativos. Supongamos que trabajo en la dependencia federal que ustedes gusten y manden, y
me invitan a afiliarme a un partido político, ¿puedo? Sí, claro, es parte de mis derechos político-electorales. Y una vez que me invitan a afiliarme y me afilio, el sábado a las 5 me invitan a la reunión de los nuevos afiliados del partido político. ¿Puedo ir? Sábado a las 5, sí, es un día inhábil. Perfecto. Acudo a la reunión y en la reunión me regalan un portafolio de bienvenida, el kit de bienvenida de los nuevos afiliados. Y resulta que llego a casa, abro el portafolio que me dieron y descubro que vienen muchas cosas interesantes, como por ejemplo los estatutos del partido, vienen los servidores públicos más emblemáticos emanados del partido, etc. Pero entre esas cosas viene una estampita que dice vota por el partido del cuadrito. ¿Le puedo poner a mi coche esa estampita? ¿Sí o no? Si es mi coche particular, por supuesto que sí. Si es el coche institucional, por supuesto que no. Pero supongamos que es mi coche particular y le pongo la estampita. Y dicen los que saben que cuando queremos fijar el conocimiento, los que saben de pedagogía, es importante exagerar un poco. Y exageremos un poco entonces. Digamos que la persona que hizo mi portafolio no le puso una estampita. Se equivocó y le puso todo el paquete de estampitas. Entonces encontré en mi portafolio 77 estampitas del partido del cuadrito. ¿Se las puedo poner? Sí. Y se las pongo y allá ando el fin de semana por todos lados, no pasa nada. Pero el lunes voy a la dependencia laboral o voy al ayuntamiento a trabajar. Y tengo un lugar en el estacionamiento del ayuntamiento. ¿Puedo llevar mi coche con mis 37 estampitas que dicen vota por el cuadrito? Y entonces voy a llegar a la entrada del ayuntamiento y ¿qué me va a decir el oficial? No puede pasar. Y yo como buen abogado me pongo necio y le digo, ¿por qué no puedo pasar? Si es mi coche particular, estoy ejerciendo mi derecho. No es un coche institucional. Me dieron las estampitas el sábado a las 5 de la tarde. No le estoy pidiendo a nadie que vote por el cuadrito, es mi coche. Aquí tengo un oficio en donde el administrativo me dice que el cajón D33 es el cajón que me corresponde para estacionar el coche. El oficial pues no sabe qué responderme, pero me dice, pues no sé muy bien, Dick, pero a mí me dijeron que no dejara pasar a nadie con estampitas, así que pues ni modo. Yo le digo, pues hazle como quieras, y lo paso a la fuerza. Ingreso a mi vehículo. El oficial va a levantar un reporte, va a ir al D33, va a tomarle fotos a mi coche estacionado y va a decir, como servidor público ingresé un vehículo con 77 estampas de un partido político, supongamos, y en plenas campañas electorales, que ya estuviéramos. Entra la denuncia. ¿Cometió un delito electoral? ¿Sí? Ahorita vamos a ver, ¿es delito o no es delito? ¿Está prohibido o está permitido? Segundo ejemplo. ¿Qué es lo único que la Constitución nos obliga a suspender? Hay una cosa que la Constitución nos obliga a suspender: la difusión de propaganda gubernamental. Es lo único que la Constitución obliga a suspender. Artículo 41 constitucional, apartado C, párrafo segundo. Dice, durante el tiempo que comprenda las campañas y hasta la conclusión de la jornada, se deberá suspender la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social. Únicamente hay 4 excepciones: autoridades electorales, autoridades educativas, servicios de salud y protección civil en caso de emergencia. Y, pequeño detalle, ustedes son la única entidad en donde su ley local dice a partir de precampañas. Bueno, no son la única. En Tabasco también dice la ley local eso. Pero el Instituto Electoral de Tabasco, ¿saben qué hizo? Emitió un acuerdo en donde decía, pues no importa mucho lo que diga la Constitución local ni lo que diga la ley local, nos vamos a ir con lo federal. Y nadie impugnó ese acuerdo. Y se fueron con lo federal, a pesar de que su Constitución también señala que a partir de precampañas. Pero bueno, en Coahuila sí es a partir de precampañas, ¿estoy en lo cierto? A partir del 3 de enero. ¿Okay? Entonces, se debió suspender difusión de propaganda gubernamental en esos términos. ¿Okay? Muy bien, supongamos que a mí me importa poco lo que diga la normatividad y 5 días antes de la jornada emite un comunicado en radio y en televisión y contrata un periódico diciendo todo lo bueno que ha hecho la administración. Violo completamente lo que dice la Constitución. ¿Comete un delito electoral? Ahorita vamos a ver, ¿es delito o no es delito? ¿Está prohibido o está permitido? Bueno, está prohibido, pero ¿es delito o no? Y tercer ejemplo, ¿qué hacemos con los servidores públicos que llegan
a su lugar de trabajo con la cachucha, con la playera, con el termo del partido político del candidato. ¿Los dejamos laborar? Y si yo lo hago, y si llego con mi cachucha y con mi playera y con mi termo del partido político, ¿estoy cometiendo un delito electoral? ¿En plenas campañas? ¿Sí? Vamos a ver, delito, no delito, prohibido, permitido, pero con fundamento en qué y establecido en qué. ¿Ok? Muy bien, para eso, 3 tipos de responsabilidades. Responsabilidad penal. Tiene como causa ir en contra de la Ley General en materia de delitos electorales, como consecuencia de la investigación de FEPADE y la probable sanción de un juez. FEPADE no sanciona, quien sanciona es el Poder Judicial. Pero aquí hay algo muy importante, bueno, 2 cosas importantes que destacar. Primero, esta ley contiene el catálogo único a nivel nacional de delitos electorales. Y segundo, en materia penal hay algo que se llama estricta aplicación de la ley o prohibición de analogía. ¿Qué significa eso, abogados? ¿Qué es la estricta aplicación de la ley? ¿Qué es la prohibición de analogía? Muy bien, el tipo debe cuadrar exactamente con el delito, exactamente eso. Muy fácil. Para que lo que yo cometa sea delito, mi conducta tiene que estar descrita exactamente ahí. Si lo que yo cometí solo se parece a lo que dice ahí, es lo que quieran, pero no es un delito. Y muy sencillo, ahorita vamos a ver qué es lo que dice aquí de servidores públicos, solo son 6 cosas. Si no cometemos esas 6 cosas, no cometeremos ningún delito electoral, ¿ok? Solo 6 cosas que ahorita veremos. Segunda responsabilidad, la responsabilidad electoral. Tiene como causa ir en contra de la Ley General de Instituciones, de la ley electoral, local o general o federal. Como consecuencia, una sanción del INE o del órgano público local electoral. Obviamente la sanción es mucho menor, aquí siempre es prisión. Y aquí pues puede ser una multa, una amonestación, o le puede pedir el OBLE o el INE a Función Pública que no sancione. Un ejemplo, hubo un caso de la vida real, que seguramente recordarán, y para hacer el contraste entre penal y electoral se los pongo. ¿Recuerdan una pelea de box entre un mexicano y un filipino, en donde de repente el mexicano, un día antes de la jornada en varios estados de la República, entre ellos Michoacán, sale con un emblema de un partido político en el short, un día antes de la jornada, lo que estaba prohibido en ese tiempo por el COFIPE. Y resulta que se impugna la elección por esta situación. Y el IFE investiga a este peleador mexicano y lo sanciona. Le dice, efectivamente, violaste la ley, te sanciono, le pone una multa y además por esto y otras cosas se anuló la elección en el municipio de Morelia. ¿Recuerdan esa pelea? ¿Quién peleó? ¿Márquez contra? ¿Y quién ganó? Bueno, eso quedará siempre en controversia porque según muchos ganó Márquez, pero al final de cuentas se la dieron por unanimidad a Pacquiao, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que sale Márquez con el emblema de un partido político un día antes de la jornada. Viola la ley electoral. El IFE, en ese tiempo IFE, lo investiga, se presenta la queja, lo investiga y se sanciona. La impugnó, le bajaron un poquito la multa, pero lo sancionan. ¿Márquez violó la ley? Sí, pero Márquez violó esta ley. A Márquez no lo investigó la FEPADE porque Márquez no cometió un delito. La naturaleza de la ilegalidad que violó es electoral, no penal. ¿Ok? Y así hay muchos casos, ahorita veremos, de servidores públicos. ¿Ok? Y finalmente, la administrativa, que ya no me meto porque ya no lo explicó muy bien la maestra. ¿Ok? Ley General de Responsabilidades Administrativas, nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se dividen en 2, en graves y en no graves. Eso ya lo platicamos. ¿Ok? Abajo dice coexisten, si cometo una conducta que sea las 3, puedo ser sancionado por los 3. Muy bien, veamos. Responsabilidad penal. 1. La pregunta del millón. Solamente vamos a ver la responsabilidad de servidores públicos. Entramos a materia penal. La pregunta del millón. ¿Quiénes somos servidores públicos? Ese es un gran problema. Esta es la respuesta en pantalla, 108 constitucional. Porque desafortunadamente, a veces tenemos personas que se enteran que somos servidores públicos hasta que están siendo investigadas. Y dicen, es que yo no sé por qué me citan si yo no soy servidor público. Mire, mi contrato es por honorarios. Y ni modo, también los que estamos por honorarios somos servidores públicos. O dicen, es que yo no soy servidor público porque soy sindicalizado. Y también los sindicalizados somos servidores públicos. ¿Quiénes son servidores públicos? Muy fácil. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública.
federal, estatal o municipal. ¿Ok? No importa la naturaleza del cargo, no importa la naturaleza del nombramiento. Si desempeño un empleo, cargo o comisión en la administración pública, soy servidor público. Y por si no fuera suficiente, el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales le aumenta lo que está subrayado. Además de los anteriores, quienes manejen recursos económicos federales, estatales o municipales. ¿Ok? Sencillo. ¿Cuáles son las sanciones? Hay dos tipos de sanciones en materia penal electoral. La genérica y la específica. La sanción genérica está en pantalla. Artículo 5 dice: cualquier servidor público que cometa alguna de las conductas establecidas en esta ley será sancionado con destitución e inhabilitación de 2 a 6 años. Esa es la sanción genérica, por cualquier delito que esté contenido en la ley, no solo los que vamos a ver ahorita. Pero hay una sanción específica. Dice el artículo 11, se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años. ¿A quién? Y ahí vienen las 6 fracciones. Entonces, como vamos a ver ahorita, mínimo son 200 días de multa, 2 años de prisión, destitución y 2 años de inhabilitación. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Solo son 6 cosas que no podemos hacer, 6 fracciones que es fundamental que tengamos en cuenta, que tengamos en el radar y que sepamos que no podemos hacer. Y están en esta ley. ¿Cuáles son esas 6 fracciones? Y es relevante por el tema que vamos de Coahuila, porque la línea es muy delgada. Hay que aprender a distinguir cuando tengo la camiseta de servidor público y cuando tengo la camiseta de ciudadano. La línea va a ser muy delgada, pero existe, hay que identificarla, por favor. 1. Primer conducta prohibida. Coaccione o amenace a los subordinados para 2 cosas: para que vaya a un mitin político o para que vote por un partido político. Esta fracción, cuando estaba en el Código Penal Federal 407 del Código Penal, la fracción primera decía: obliga a los subordinados a votar por un partido. Pero sucedía que muchas veces no nos obligaban a votar, pero nos obligaban a ir todos los días a los mítines, y eso no era considerado delito. Hoy en día ya es un delito. Coaccione o amenace a los subordinados para 2 cosas: para que vaya a un mitin político o para que vote por un partido político. ¿Claro? Muy sencillo. Segundo, ojo, porque este segundo tiene una dedicatoria especial para los programas sociales. Segunda fracción: condicione la prestación de cualquier programa gubernamental, servicio público, dice ahí licencias, autorizaciones, exenciones, etcétera. El resumen es: condiciones, servicios públicos o programas gubernamentales con fines electorales. Condicionar cualquier servicio público. Hay que tener mucho cuidado en los discursos que demos para evitar caer en esta cuestión, ¿ok? Quizá busquemos la reelección, pero en los discursos que demos cuando estemos hablando institucionalmente hay que ser 100% objetivos e institucionales y evitar decir, porque si no continuamos, pues quizá esta obra ya no se va a concluir. Este tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay que ser muy institucionales al momento de seguir desarrollando nuestras actividades si se opta por reelegirse y no renunciar. Es una opción válida, está establecida en la ley, no está haciendo nada malo. Simplemente hay que cuidar la normatividad que está vigente. Pero dice esta fracción, le ponen un segundo párrafo que dice: cuando el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, la pena aumenta hasta 1/3. Esto quiere decir que hoy en día condicionar un programa social no solo es un delito, es un delito agravado, que alcanza hasta ¿cuántos años? ¿Cuántos años dijimos que era el máximo de estos? 9, y si lo aumentamos 1/3, 12. Hoy en día condicionar un programa social es un delito agravado que alcanza hasta 12 años de prisión. Importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo programas sociales. Y es lógico, dice la exposición de motivos, es reprobable que un servidor público utilice su cargo para obtener beneficios electorales, pero es más reprochable aún que un servidor público se aproveche de la vulnerabilidad de un beneficiario de programa social para obtener beneficios políticos. Por eso se sanciona con más severidad, ¿ok? Muy bien, tercero, ojo con el tercero porque es el delito favorito de nosotros los servidores públicos. Es el delito que más se comete a nivel nacional de servidores públicos. ¿Y de qué se trata? Destine, utilice o permita la utilización de recursos públicos con fines electorales. Ojo que no dice monto,
No dice siempre y cuando exceda 300 días de unidad de medida, no. No dice tipo, no dice siempre y cuando sean recursos como vehículos, no. Cualquier recurso institucional que se utilice con fines electorales se considera un delito electoral. Dígame, por favor. Sí, muy buena pregunta. ¿Cuándo es una manera legal? Y lo explico con un ejemplo. Hay muchos casos en este sentido que nos llegan a FEPADE en procesos electorales. Por ejemplo, se prestó la sala de juntas de la dependencia X para un partido político. Y llega muy molesto el servidor público, llega con 10, 15 abogados y dice, yo no vengo a declarar, yo vengo a aclarar un malentendido. Porque ya vi que me denunciaron que porque le presté la sala de juntas al partido del Cuadrito. Pues déjeme decirle que le están contando la verdad a medias, le están mintiendo. Sí le presté la sala de juntas al Cuadrito, pero que le digan toda la verdad. Cuando vino el candidato a pedirme la sala de juntas, afortunadamente mi asesor jurídico, mi director jurídico, mi gurú jurídico, lo que quieran, estaba a mi lado y yo le pregunté, ¿qué hago? No quiero quedar mal con el candidato, pero tampoco quiero cometer un delito. Y mi asesor me dijo, no te preocupes, te tengo la solución perfecta. Según lo que entendí cuando estudié Derecho Electoral, el delito es que seas parcial o que apoyes a un partido. Por lo tanto, yo te sugiero que cumplas con la ley. No solo invites al partido del Cuadrito, invita a los 4 candidatos. Y entonces yo elegiré un oficio con esa gran recomendación a los 4 candidatos, invitándolos a platicar con los servidores públicos de su proyecto. Y aquí los ofrezco como prueba. Y ofrezco como prueba también los 4 oficios con los que me respondieron que aceptaban gustosamente mi invitación. Y ofrezco como prueba también la bitácora de la sala de juntas para que usted vea que solo 1 hora se le prestó a cada quien. Y finalmente, para que vea que no hay nada que investigar, ofrezco como prueba las 4 listas de asistencia para que usted observe que no acudí a ninguno de los 4 eventos. Fui completamente objetivo, fui completamente imparcial, por lo tanto, donde firmo no cometí delito. Firma, que firmen mis abogados, firman sus abogados, cometió delito o no cometió delito. En ese momento se le dice, señor, usted también tiene la verdad a medias, desafortunadamente, porque usted no cometió un delito electoral. Usted cometió 4 delitos electorales diversos y por los 4 se le va a vincular a proceso. Y es más, muchísimas gracias por toda la investigación que ya nos ahorró, porque ya nos trajo sus oficios de invitación, sus oficios de aceptación, sus bitácoras del auditorio. Entonces, en este caso es destinar de forma ilegal. Pero la cuestión es sobre todo ayuntamientos. Hay bienes inmuebles, sobre todo, de uso común. Porque alguien me pregunta, oye, ¿y la explanada del centro? Siempre la andan utilizando para los cierres de campaña. La cancha de fútbol, la cancha de básquet del municipio, pues siempre se pide para los mítines políticos. Y entonces siempre están cometiendo delitos y hasta hoy nos dimos cuenta. No. Esos bienes, su naturaleza jurídica es de uso común y se pueden prestar de acuerdo a lo que establece la ley. Muy sencillo, respetemos la regla, que se pida por escrito, que se respete el orden por el que se pidió y que se tenga equidad ante todos los que se les pide. Sobre todo equidad, y es muy importante, si buscan la reelección, cumplir con todo esto. Si van a pedir la plaza, pedirla por escrito, etcétera. Y la equidad, ¿a qué se refiere? Hubo un caso en donde se denunció precisamente esto. Se prestó la plaza municipal a un partido político y se prestó a los 3, a los 3 que lo pidieron. Pero resulta que hubo una pequeña diferencia en uno y se le dijo, ok, no hay problema que a los 3 les prestaste la plaza, perfecto, es legal. Y a los 3 les prestaste auxilio vial, unos tránsitos que estuvieron agilizando el tránsito, perfecto. Pero al del Cuadrito, que es tu partido, le pusiste desayuno buffet para todos los asistentes y ese ya no es parte del servicio público en general, ¿ok? Ahí sí, por eso se fue consignado. Entonces, en ese caso sí es de manera legal, o sea, se permite la utilización de un recurso público, en este caso de un inmueble, cuya naturaleza jurídica es muy importante, es de uso común. Tanto puede ser un concierto de X, Y o Z, como puede ser un mitin político, y respetando las normas que establece la normatividad, ¿ok? Sobre todo en este caso, ojo y muy importante, administrativos, ayuntamientos en general, debemos tener un estricto control de dónde están los recursos institucionales, quién los tiene y qué va a hacer con ellos.
Si Enrique quiere un vehículo para irse a Torreón a dar un curso, Enrique me firma una responsiva de a qué hora va a salir con la camioneta, a qué hora va a regresar con esa camioneta y qué va a ir a hacer. Me adjunta su oficio de comisión. Porque si Enrique se le ocurre que en lugar de irse a Torreón a dar el curso, se va a Piedras Negras, está un poquito más lejos, pero bueno, se va a Piedras Negras a un mitin político, cuando lo denuncien y cuando el Ministerio Público vaya a investigar al ayuntamiento, va a decir, ¿por qué Enrique andaba en Piedras Negras en un mitin político? Y si el administrativo saca su responsiva y dice, pues mira, Enrique me dijo que iba a Torreón a un curso, es responsabilidad de él si se fue a otro lugar con otro fin, entonces el Ministerio Público se va sobre Enrique, él es el único responsable. Pero si no tenemos esa responsiva, empieza a haber más suspicacias, empezamos a responsabilizar a más gente. Es que seguro el director es el que los está enviando a esos mítines políticos. Es que seguro el alcalde es el que está interesado que gane ese candidato. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, por favor, estricto control de recursos institucionales, sobre todo en este tiempo. Y los tres más clásicos son vehículos, computadoras y proyectores. Son los más clásicos que de repente se encuentran en un mitin político, la computadora institucional, porque todavía tiene el código de barras ahí de la institución y le toman foto, y llega el Ministerio Público a la dependencia y todavía de forma muy burda dice el administrativo, qué bueno que encontraron esa computadora, pensamos que ya la habíamos perdido. ¿Dónde la fueron a encontrar? Pues en el mitin político del partido. Entonces no podemos permitir ese tipo de cuestiones, ¿ok? Muy estricto control sobre los recursos institucionales, sobre todo en este tiempo. Y no se pueden utilizar para campañas o para mítines políticos. Aunque se decida no renunciar y contender por la alcaldía, los recursos públicos siguen siendo públicos, ¿ok? Y no se pueden utilizar para cuestiones políticas. Si se utilizan para eso, constituye un delito electoral, ¿ok? Muy bien. Cuarto, apoyar un partido político en horario laboral. Si en lugar de estar aquí estuviera en un mitin político, estaría cometiendo un delito electoral. Por eso es tan importante que el Cabildo determine un horario laboral establecido. Para evitar suspicacias, para evitar problemas, un horario laboral establecido. Y que los alcaldes, como lo mencionamos, aunque estén fuera del horario laboral, si están haciendo proselitismo, no deben estar ejerciendo actos propios de su encargo, ¿ok? Porque aunque sea fuera del horario, aunque sea un día inhábil, pero si llega a suceder una situación de emergencia en sábado, el alcalde va a ir a ver qué está sucediendo y va a girar instrucciones. En ese momento no puede hacer proselitismo, ¿ok? Porque está ejerciendo actos propios de su encargo. Muy bien. Quinto, solicite a los subordinados aportaciones en dinero o en especie para apoyar a un partido político candidato. Evitar a toda forma este tipo de cuestiones, ¿ok? Que los famosos descuentos de nómina, que la famosa aportación voluntaria, que el famoso si ganamos nos quedamos y si no nos vamos todos, entonces mejor hay que entrarle. Ese tipo de cuestiones hay que tratar de evitarlo, ¿ok? Muy bien. Sexto, no entregue información a la autoridad electoral que esté ejerciendo actos de fiscalización, ¿ok? Importante, porque para el instituto y para el tribunal en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Y a veces nos piden información para 24 horas, y no porque quieran molestar, sino porque ellos tienen 72 horas para resolver. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si nos llega un oficio el viernes a las 5 de la tarde? ¿Qué decimos? Les hablan y dicen, oye, te paso este oficio viernes a las 7 de la noche que estamos en la oficina. Pues el lunes lo vemos. Pero si es del instituto o es del tribunal, puede tener un término de 24 horas y ese término fenece el sábado a la hora que esté el sellito, ¿ok? Muy bien, pequeño repaso. Estas 6 cosas son los delitos electorales. Si no cometemos estas 6 cosas, no hay delito electoral. 1. Coacciona a sus subordinados para 2 cosas. ¿Recuerdan para qué y para qué? Muy bien, para ir a eventos o para votar por un partido. Segundo, condicione programas. Vimos que si eran programas sociales, era un delito agravado que alcanza ¿hasta cuántos años? Hasta 12 años, muy bien. Tercero, destine recursos públicos con fines electorales, los ejemplos que les puse. Apoye un partido en horario laboral, solicite aportaciones a los subordinados o niegue información. Si no se cometen esas 6 cosas, no hay delito electoral, ¿ok? Importante tenerlo en cuenta. Los ejemplos que les puse al principio. La persona que traía el carro, ¿con cuántas estampitas sigue que traía? 77. ¿Ven cómo se sirve?
o el amigo que traía el termo, la cachucha o la playera, o el amigo que difundió propaganda en tiempo prohibido, por esa acción coaccionaron a los subordinados, condicionaron servicios públicos, tampoco, destinaron fondos públicos, no, apoyaron en horario laboral, no, y les aclaro, hay quien dice pues por la estampita, no, para proporcionar apoyo debe haber una acción directa tendiente a ganar adeptos. Un te invito a votar verbalmente, un te regalo un folleto del partido, directo. Si solo traigo una estampita no constituye este delito. ¿Solicitó aportaciones? No. Luego información, no. Ninguno de los tres ejemplos que vimos al principio son delito electoral. Ojo, que los tres son conductas ilegales. Los tres están prohibidos. Solamente que esa ilegalidad no es de naturaleza penal. Es electoral o administrativa y es justo lo que veremos ahorita. Bueno, este es importante platicarlo. Último artículo de delito que platico. Esto hace un poco de justicia social. Porque ¿qué sucedía? Que muchas veces el condicionamiento de los programas sociales no era de nosotros, los servidores públicos. Sí hay servidores públicos que lo hacen, claro, pero la mayoría de los condicionamientos son del líder político, del líder de la colonia, del ex servidor público que sabe cómo se maneja el programa, y ellos son los que más condicionan. Y antes no se les podía sancionar porque los delitos que vimos, ¿quién los puede cometer nada más? Los servidores públicos. Y por estricta aplicación de la ley, si era alguien que no es servidor público, no se le podía sancionar. Hoy en día ya dice la ley muy claro, quien amenace con suspender programas con fines políticos es un delincuente, aunque no sea servidor público. ¿Ok? Muy bien. Delitos más comunes atendidos por la FEPADE, muy rápido, ya los comentamos en principio. Recoger credencial para votar en cualquier tiempo es un delito electoral federal, aunque sea en el marco de una elección local. Como ciudadanos hay que evaluar nuestra credencial para votar. De repente la andamos dejando en cualquier lado como garantía de cualquier cosa, que un pequeño percance automovilístico la damos de garantía de que le vamos a pagar, que rente un traje, dejo mi credencial para votar como garantía que lo voy a regresar. No es una garantía nuestra credencial para votar, es la llave que tenemos de acceso a la democracia. ¿Okay? Retener durante la jornada la credencial para votar o destruir material electoral. Son los delitos más comunes atendidos por la FEPADE. Finalmente, responsabilidad electoral, difusión de propaganda y programas sociales en eventos masivos. Difusión de propaganda. A partir de que inicien campañas y hasta que concluya la jornada, se suspende difusión de propaganda gubernamental. Únicamente hay 4 excepciones: autoridades electorales, educativas, de salud y protección civil en caso de emergencia. En Coahuila, en específico, se debió suspender desde precampañas porque así lo establece su ley local. ¿Ok? Muy bien. No confundir esto con la propaganda personalizada. La propaganda personalizada es una cuestión permanente, no es una cuestión temporal. Está en el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución, que dice: la propaganda deberá ser institucional, con fines informativos y no contener voces, imágenes o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. De acuerdo a la Constitución deberíamos tener una ley de propaganda gubernamental, pero no la tenemos. Solo tenemos criterios del Tribunal Electoral, que muy sencillos. Les doy 3 recomendaciones en materia de propaganda personalizada para no dejarlo pasar. 1, sobre todo en este tiempo, evitar nombres propios. En lugar de decir, el alcalde Juan Pérez realizó esto y esto y esto, poner la presidencia municipal o el ayuntamiento de tal, realizó esto y esto y esto en ejercicio de sus atribuciones. ¿Ok? Segundo, dice el tribunal, se considera violatorio a la propaganda personalizada cuando las acciones de la dependencia o el ayuntamiento se enfoquen más al servidor público que a las propias funciones institucionales. Por ejemplo, en lugar de ponerle gracias al esfuerzo, carácter, temple, preparación y compromiso del alcalde con todos los habitantes de este municipio se logró hacer esto y esto y esto, sobre todo en este tiempo decir, en cumplimiento a las obligaciones del ayuntamiento se realizó esto y esto y esto y evitamos problemas. ¿Ok? Y finalmente, en cuestión de imágenes, dice el tribunal, si en una nota informativa existen 10 imágenes de un servidor público en primer plano, se puede considerar propaganda personalizada. Evitemos las imágenes en primer plano. Por ejemplo, si aquí estuviera el servidor público, le tomo la fotografía de espaldas, salen todos ustedes y evidentemente pues sale en segundo plano y se evita este tipo de cuestiones. Sobre todo para evitar señalamientos de propaganda personalizada. ¿Ok? Muy bien. Y programas sociales en eventos masivos. Regla general. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
no establece una restricción en este sentido. Sin embargo, hay una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es esta, del noviembre de 2016, fue la última casi que sacó la integración anterior de la Sala Superior, que dice, si bien no está establecido en la ley, a partir de que inicien campañas, por un principio de equidad en la contienda, se debe evitar entregar apoyos de programas sociales en eventos masivos. ¿Ok? Dígame. Con respecto al tema anterior, ¿la propaganda en redes sociales es motivo de delito? Muy bien. Primero, ya dejamos el delito a un lado. Los delitos son las 6 conductas que vimos hace un momento. Ahora hablamos de responsabilidades electorales. Sin embargo, sí podría ser violatoria, porque al final de cuentas, si es una cuenta de cualquier red social institucional, que es la cuenta de Facebook del ayuntamiento, la cuenta de Twitter del ayuntamiento, se tiene que respetar esta cuestión. No propaganda personalizada y suspensión de propaganda gubernamental de precampañas a conclusión de jornada electoral. Si es una red personal, aquí debemos distinguir, porque sí podría haber un delito. Si en mi cuenta de Facebook yo le pongo arriba el cuadrito, arriba el circulito, es libertad de expresión. Sin embargo, si yo lo estoy haciendo desde la computadora institucional, utilizando el internet institucional, podría haber desvío de recursos públicos. Y por otro lado, si lo hago en mi teléfono me la paso tuiteando, diciendo arriba el cuadrito del circulito, función pública, la Contraloría del Estado me podría sancionar de forma administrativa, porque en lugar de estar prestando servicio público, estoy distrayendo el tiempo laboral para cuestiones electorales, aunque no esté desviando recursos públicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, restricción general es una tesis del Tribunal Electoral. Hay quien dirá no es obligatoria, solo es una tesis. Sin embargo, es un criterio que existe de la Sala Superior del Tribunal Electoral y que se debería tomar en cuenta al tomar las decisiones. ¿Ok? No entregas de apoyos en eventos masivos a partir del inicio de campañas electorales. Finalmente, la ley electoral de Coahuila establece una restricción de 30 días antes de la jornada electoral, se deberá suspender la operación de los apoyos, 30 días antes de la jornada electoral. ¿Okay? Igual que Guerrero, Estado de México, Michoacán y Nuevo León son 15 días y Tlaxcala es a partir de campañas. Y la sanción administrativa, que ya magistralmente nos las expuso la maestra, solamente decirles y concientizarnos, derivado del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pasamos de 5 a 15 principios que rigen el servicio público. Antes eran estos 5, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, y ahora se suman todos estos. ¿Ok? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si llevo mi coche con las estampitas, o si traigo la cachucha del partido político o la playera del candidato, quizá no cometo un delito porque no desvíe recursos públicos, pero sí una infracción administrativa y se me puede sancionar. ¿Ok? Entonces, los ejemplos que vimos, el del coche o el de la playera, no eran delito, pero pueden ser infracción administrativa, y el caso del que difundió propaganda en tiempo prohibido constituye una responsabilidad electoral. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo vieron. Únicamente también para aclarar, si llega un ciudadano a hacer un trámite al ayuntamiento pero trae su gorrita del partido político, ¿qué vamos a hacer? De repente les habla el alcalde y les dice, oigan, está ahí un ciudadano a la entrada pero trae su playera y su gorra que dice vota por X, Y o Z y me preguntan si lo dejo pasar o no. A ti que te mandé al curso de la FEPADE tienes que saber qué voy a hacer, ¿lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Sí, evidentemente que pase, le prestamos el servicio público y tan. ¿Ok? Tampoco puede pasar y decir, ay, pues traigo unos folletos y una vez que estoy en la fila los voy a repartir aquí con los compañeros. Eso no lo puede hacer, porque ahí sí ya es hacer proselitismo como tal. ¿Ok? Entonces, si tiene una playera de un partido político, que pase, le prestamos el servicio público y se acabó. ¿Ok? Nuestros medios de contacto, FEPADETEL, FEPADENET. FEPADETEL, número telefónico gratuito 01800-833-7233, correo electrónico a través de la página www.fepaenet.gov.mx. No solo es para denunciar, si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes a través de ese correo o a través de ese teléfono. La aplicación móvil,
FEPA de móvil, lo pueden descargar en los teléfonos inteligentes y ahí se puede hacer denuncia incluso en tiempo real, georreferenciar en dónde estamos. ¿Ok? Y ese es mi correo, nada más una pequeña corrección, no sé por qué no lo hemos cambiado, es con @, isaac.sanroman, @institucional. ¿Ok? Cualquier duda, sugerencia, comentario que tengan, con mucho gusto le estaré respondiendo. Dejaré la presentación en la computadora institucional del instituto. Si alguien la requiere, ahí puede con todo el gusto del mundo tomarla o pedírselas, obviamente, y si no, me la piden por el correo y con mucho gusto. ¿Ok? Y eso es básicamente, ¿cuál es la esencia de esto? Es cierto, Coahuila tiene unas cuestiones específicas, unas cuestiones peculiares, sin embargo, eso no abre la puerta para la impunidad. Tenemos restricciones muy claras, tenemos oportunidad de tener una reelección sin renunciar, efectivamente, pero el desvío de recursos públicos sigue siendo un delito. La línea es muy delgada, la recomendación es realizar los actos que están establecidos en la ley, establecer un horario laboral y fuera del horario laboral hacer el proselitismo sin utilizar recursos públicos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ha sido un plan. Dígame, por favor. Quería hacer una pregunta. Específicamente respecto de lo que son las reelecciones, a lo mejor en un supuesto, se supone que para nosotros hacer proselitismo político en cualquiera de los partidos o cualquier persona puede utilizar las plazas públicas, más o menos nos dio ahí un intro con eso. Pero si el candidato es de reelección, pudiera ser, a lo mejor va a una plaza pública, pero resulta que la plaza pública es algo que estuvo promocionando durante su campaña hace un mes, diciendo que la plaza fue renovada, fue puesta muy bonita, tiene los mejores recursos, la mejor tecnología, eso ya pasó, pero la estás utilizando más adelante como plaza pública, pudiera haber ahí una línea que está medio compleja, creo. Buena pregunta, y es importante decirlo. Bueno, aunque sea el que esté buscando la reelección, tiene que seguir el procedimiento que establece la ley, hacer un escrito, respetar y dirigir el oficio a la autoridad correspondiente, solicitarlo, que se respete la prelación y al final de cuentas, digamos, hay un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala que los partidos políticos pueden utilizar los logros de los gobiernos emanados de su partido para hacer proselitismo. Por eso vemos espectaculares de que gracias al partido X el programa tal, eso no es violatorio de la normatividad electoral. Lo que sí sería violatorio es decir, pues bueno, si no gano, pues esta obra va a quedar así, no se va a concluir, si no gano, pues seguramente esa calle no se va a pavimentar. Ese tipo de cuestiones sí podría ser violatorios a la norma. ¿Ok? Pero reconocer los logros no. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Dígame, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué tan recomendable sería para quienes van a la reelección, después del horario laboral en los ayuntamientos, nombrar el presidente municipal en base a las facultades que le confiere el Código Municipal a un encargado de los despachos del asunto del presidente después del término de labores y hasta antes de iniciar al día siguiente las labores para evitar todavía un poquito más el… Mira, cualquier medida que determinen dentro del ayuntamiento es válida, siempre y cuando no vaya contra la normatividad. En ese sentido, pues el alcalde tendría que abstenerse de realizar acciones institucionales durante ese tiempo, porque aunque nombres encargados, si llega a suceder una emergencia y él llega a atender la emergencia porque fue algo, pues digamos que tiene un impacto social importante, él llega al lugar donde hubo un desbordamiento, donde hubo un accidente y empieza a girar instrucciones y llegan los medios de comunicación, aunque tenga un encargado y en ese momento diga, bueno, se va a hacer esto y esto y esto, no puede decir, y aprovecho diciendo que son las 2 de la mañana y ya tengo un encargado, pues ya giré instrucciones, pero también los invito a votar, en ese momento estaré ejerciendo actos propios de su ministerio, ¿ok? Entonces, como en concreto es cualquier determinación que tomen de manera preventiva es válida, siempre y cuando esté establecida conforme a la normatividad, ¿ok? Muy bien, dígame por favor. Bueno, son varias preguntas que tenemos. La primera de ellas va muy encaminada a lo que acaban de preguntar. Si solo un partido pide permiso, por ejemplo, digamos el que está pues, en el poder en ese momento, pide permiso para utilizar una plaza pública, lo que sea,
y los demás partidos no lo hacen, o sea, no usan las plazas, utilizan algún terreno privado, no sé, ¿eso ya es delito o no? No, por supuesto que no. Siempre y cuando, como lo Cumplas. mencionaba, se cumpla con lo establecido. Sí, como por la ley. ciudadano normal. Es correcto. Ok, otra pregunta. Si estamos en medio de una contingencia en el municipio, obviamente ya estás fuera de las labores, tipo, no sé, 9, 10 de la noche, es una inundación. Y hay medios, hay personas, y las personas te ven como alcalde, o sea, no te ven como un ciudadano o como un precandidato, ¿verdad? O candidato. Si las personas se acercan a ti y te dicen, señor alcalde o alcaldesa, ¿qué es lo más recomendable responder? Bueno, en ese momento estaría ejerciendo actos propios de su ministerio. Se acude a atender la emergencia, se acude a girar instrucciones después de una inundación. En ese momento no puede hacer proselitismo, aunque sean las 10 de la noche o las 3 de la mañana, aunque sea domingo, porque en ese momento está ejerciendo actos propios de su ministerio. función. Y el tribunal lo ha señalado. Aunque sea fuera del horario hábil, si estás ejerciendo actos de tu ministerio, no puedes hacer proselitismo. Entonces, cuando se presente para un acto proselitista, decir vengo en calidad de ciudadano, buscar mi reelección, pero en ese momento sería servidor público. En este sentido. Ok, estamos en el mismo panorama, está como como servidor público, porque es su función, o sea, tiene que atender eso, es primero obviamente la protección. Un medio de comunicación le hace una pregunta referente a la candidatura, ¿qué es lo más conveniente responder? Ser muy tajante. En este momento estoy ejerciendo actos del servicio público, Ok, por lo tanto no puedo responder ese tipo de preguntas porque mi primera responsabilidad es con los ciudadanos. Ya está solito, se va a hacer proselitismo, ¿no? Pero ok. mi primera responsabilidad es con los ciudadanos y no puedo hacer cuestiones proselitistas. Y otra pregunta, es muy importante, yo creo, y a todos nos interesa, ¿a partir de cuándo inició el tema de propaganda en el estado de Coahuila? Obviamente porque aquí está en la cuestión de la FEPADE, supongo lo de lo federal y lo estatal. Aquí, ¿cómo podemos nosotros consultar o qué fechas son las establecidas como precampaña, todo ese tipo? Aquí no sé si el instituto nos pueda apoyar, el instituto, con las fechas en específico. Sí, es muy importante la pregunta y hay que decir que este Instituto Electoral de Coahuila tiene aprobado un calendario integral del proceso electoral que está publicado en nuestra página de internet, y ese calendario, que fue aprobado mediante un acuerdo del Consejo General, establece que la suspensión de la propaganda gubernamental será a partir de las campañas, a partir del día 29 de abril. Así es. Importante que hagamos esta aclaración, suspensión de campañas a partir del día 29 de abril. Sin embargo, es fundamental que tengamos en cuenta que estamos también en un proceso electoral federal y el proceso electoral federal inicia campañas el 30 de marzo. Entonces, como estaremos inmersos en un proceso electoral, pues la primera es la que en algún momento, sin perjuicio del calendario electoral local, evidentemente, a partir del 30 de marzo, por la campaña electoral federal se deberá suspender. ¿Okay? Muy bien, ¿otra pregunta? Una pregunta en concreto, también en un caso en concreto como el que menciona la compañera, si está el alcalde en alguna contingencia y demás, se acerca algún ciudadano, le hace alguna solicitud de algo en concreto y el alcalde en ese momento, lo aprueba o demás, no se puede considerar que está utilizando ahí recursos públicos, ni mucho menos. Aquí la cuestión es como ser muy prudentes e inteligentes en este sentido, porque veremos que todo se puede judicializar, en este caso las elecciones. Entonces, lo más prudente es que se le diga al ciudadano, en este momento estoy ejerciendo actos del servicio público, no puedo tener cuestiones de campaña, ahorita no puedo dar respuesta a eso. Entonces, Pero si lo solicitan como alcalde… como alcalde, sí. Claro, o sea, está ejerciendo actos. Sí, o sea, ahí, si no le solicitan, yo quiero que pavimenten mi calle. En o bien, necesito un servicio de ambulancia porque tengo un familiar enfermo, está adelante. actos de servicio público, por Bien. supuesto. Siempre y cuando no se condicione o se mencione cuestiones político-electorales del proceso electoral. Es solo ser cuidadoso con eso, no mencionar nada de cuestiones políticas. Cuando estemos ejerciendo actos propios del cargo. Bien. Es correcto. Gracias. Isaac.sanromán, es decir, ISAAC.sanromán. Una S solamente, sí. Dígame, por favor. Sí, yo nada más tengo o no me quedó claro, más bien dicho, el candidato en cuanto a la elección local, en este caso me refiero a los alcaldes, en sus actos de proselitismo o de campaña, no me quedó muy claro si pueden ellos mencionar sus logros.
Es decir, pues no sé, a lo mejor pavimentamos 20 cuadras más importantes de este municipio. O sea, no me quedó así muy claro. Es muy importante, sí, en este sentido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios en este sentido y señala que no se considera ilegal que los partidos políticos utilicen los logros de gobiernos emanados de su partido para cuestiones político-electorales. Por ejemplo, hay espectaculares que dicen, gracias al gobierno tal, hemos tenido prospera gracias al tal, incluso hay anuncios de televisión ahorita que dicen, gracias al gobierno de tal, hemos conseguido este programa social, hemos conseguido esta cuestión, siempre y cuando no se condicione, siempre y cuando no se establezcan elementos que permitan inducir que se está coaccionando el voto del ciudadano. ¿Okay? Eso incluye sus logros como… O sea, por lo me refiero por lo que se va a vivir. El tribunal no ha emitido un criterio respecto de este sentido. Entonces, en la mañana soy alcalde, en la tarde soy candidato, por decir, y decir el mismo candidato, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues bueno, sí, no, ¿cómo podré formular la pregunta? Hemos beneficiado, hemos pavimentado. Sí, o sea… Mira, sinceramente el tribunal no ha emitido un criterio en este sentido porque es la primera vez que lo vamos a vivir justo en estas elecciones. Sin embargo, tomando el criterio general, muy cuidadosamente lo podría mencionar o podríamos hacer una consulta finalmente al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, ¿ok? Para que no se termine en ese sentido. Sí, esa es mi duda. Gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, no me queda más que agradecer al Instituto Electoral, a su consejera presidenta, al secretario ejecutivo, a la compañía de la Secretaría de Fiscalización, consejeros, todos presentes, las personas de los ayuntamientos. Muchísimas gracias por su atención, gracias por la invitación al evento. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y le voy a pedir precisamente a nuestra presidenta, Gabriela María de Leo Farías, que nos dirige un mensaje y agradecimiento precisamente a nuestros panelistas. Gracias. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a todas y a todos los participantes a este evento. Me da mucho gusto que hayan venido de muchos ayuntamientos de aquí del estado de Coahuila a despejar sus dudas. Creo que ha quedado todo bastante claro, qué es un recurso público y cómo no se debe de utilizar. Y pues no nos queda más que exhortarles a ustedes y a sus alcaldes y alcaldesas pues a que cumplan con la normativa electoral, a que se apeguen a la normatividad y por supuesto también a que jueguen limpio en este próximo proceso electoral. Quisiera darles unos reconocimientos, si me lo permiten. A nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Francisco Javier Torres Rodríguez, muchísimas gracias por haber dado la… Gracias. A Mirza Citlalia Alanís Peña, pues muchísimas gracias por parte de la Secretaría de Fiscalización. Y por supuesto también al maestro Enrique San Román de la Torre, por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Muchísimas gracias a todas y a todos. No nos queda más que cumplir con la normatividad y bueno, sabemos que muchos de ustedes todavía emprenden un viaje de regreso, les deseamos que regresen con bien y quisiéramos ofrecerles un pequeño refrigerio antes de que se vayan. Muchísimas gracias a todos.